Bueno, el tema, el verdadero culpable de Diomedes Díaz, ese tema nos permite iniciar esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios. Siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro. Que los rusos están metidos de cabeza en nuestro país vendiendo armamento, artillería pesada, radares, tanques, y hoy ubica ella las principales zonas de presencia y operación. La primera es el helicóptero General José Florencio Jiménez. Allí los rusos tienen centro de almacenamiento de armamento, radares y artillería pesada en Quinta Avenida Angostura de Ciudad Bolívar, donde antes funcionaba clandestinamente la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es un centro de operaciones y planificación donde el oficial ruso jefe tiene jerarquía de coronel. Los rusos no solo participan activamente en el campo militar, sino que cumplen funciones de custodia de las carreteras como la Casa Blanca y San Martín de Turumba. Ellos la construyeron, ayudan a custodiar complejos sifontes de donde extraen el oro y el rodio, cuidando sus negocios, y cumplen funciones asignadas por la tiranía de Nicolás Maduro para participar en la búsqueda de perseguidos, y otro lugar donde rusos y cubanos hacen presencia militar en labores de inteligencia es en los FILU, en la Guajira venezolana, donde tienen 2 o 3 baterías antiaéreas. Esta es la soberanía de la que habla el patético ministro de la Defensa y que disfruta teniendo oficiales dignos. Que viene señalando la organización a través de un comunicado y la Agencia de la ONU para los Refugiados. Las organizaciones pues advierten una tendencia creciente a emigrar hacia el norte a medida pues que los países de acogida de los refugiados inmigrantes venezolanos comienzan a sufrir con mayor intensidad ese impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19, es lo que ha indicado la OIM y ACNUR. En enero y febrero, el número total de migrantes. Esto lo afirma la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, que indica que el nuevo instructivo de UNAPRE afecta el derecho de progresividad de las en el nuevo acuerdo de contratación colectiva. Es decir, se irrespeta a los profesores porque se le habla de un incremento salarial que es inexistente, ya que el salario base y sus primas se reducen en 38,9%, según afirma, repito, la Universidad del Zulia a través de su asociación de profesores. Quedó listo el tarjetón electoral de los candidatos a la presidencia en orden. Por cada paciente diagnosticado del virus del COVID-19 en Colombia, hay 15.2 sin identificar. Le ponen los ganchos, capturan a exidólogo de las antiguas fuerzas de Colombia, 9.235 días sin ganarle a Venezuela como visitante en la eliminatoria. Corte llama indagatoria a senador electo por presunta relación con paramilitares. La SIC condena discurso estigmatizante de Gustavo Petro contra periodista. Abatido 11 disidentes de gasolina que no alcanzan para absolutamente nada. Vázquez también lamentó que las distintas instituciones relacionadas con la pesca en la región oriental no sirven para nada y no les atienden. Reconoció también que el encarecimiento de los productos marinos en Sucre por el alto costo que pagan por la gasolina en el mercado negro. Finalmente han exigido que cesen las humillaciones y además las amenazas hacia ese sector por alzar la voz ante esta tragedia la cual están viviendo y de la cual necesitan ser atendidos. No todos son malas noticias, hay buenas noticias aquí también. Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, Estado Mérida, firmó hoy un convenio con diferentes instituciones para impulsar la agricultura en Venezuela por medio del intercambio de investigaciones, estudios y programas que favorezcan a ese sector económico. La Universidad de los Andes celebra hoy 237 años y estuvieron presentes en este evento autoridades de Fedecámara, Fedeagro y otras instituciones dedicadas a la producción económica de Venezuela. Según se ha reseñado, los ulandinos se dirigieron a la aula magna de la ilustre Casa de Estudios, donde se hizo el acto central de conmemoración, en donde fue el vocero, el presidente de Fedecámara, Carlos Fernández. Él felicitó a todos los ulandinos y agradeció la invitación hecha para la participación en el acto.
Fernández aseveró que la autonomía significa libertad, pero requiere recursos. Nosotros no podemos permitir que las universidades se paren y si no son los motores fundamentales del desarrollo. La universidad es libertad, saber, bellas artes, innovación, sabiduría, formación, democracia y creación. Y al crecer las niñas negras nos sentimos diferentes. Esto es lo que están mencionando, el afrofeminismo en Venezuela. Pues al crecer las niñas negras y afrodescendientes nos sentimos diferentes por temas tan básicos como es nuestro cabello. África Salomé, de 26 años, llevó su afro con orgullo, pero no siempre fue así. Por muchos años le alisaban en medio de los diferentes traumas y además de la desconexión con su cultura. Mejorar la raza o el pelo malo, que son frases que están neutralizadas en Venezuela, pues tienen una población variada producto del mestizaje entre indígenas, españoles y africanos a partir de los procesos de la conquista del siglo XV. Según el censo venezolano, la población y vivienda en el año 2011 era del 0,7% de los venezolanos que se identificaban como afrodescendientes y el 2,9% como negros. El 51,6% se reconoce como moreno. Como tantas otras mujeres negras en América Latina, pues África Salomé, que creció en medio del interior de Venezuela y con tantas limitantes, intenta cambiar esta apariencia para evitar esa discriminación que se les ha dado hasta el momento por ser afrodescendientes. Bueno, al menos 18 feminicidios ocurrieron en Venezuela durante el mes de febrero. Esto según la denuncia del monitor de feminicidios de la organización no gubernamental Utopics. Señala que en lo que va de año se contabiliza el asesinato de 41 mujeres en el país. La organización aseguró que el estado con mayor cantidad de feminicidios en febrero fue Miranda con 4 casos, seguido de Carabobo con 3 casos. Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el estado no hay ninguna propuesta concreta para frenar esta problemática. Se lee en el informe. Tras las cifras, la ONG señaló que en lo que va del 2022, en promedio en Venezuela se ha asesinado una mujer cada 35 horas. En 2020, Utopics indicó que se cometió un feminicidio cada 34 horas y durante el año 2021 se registró un feminicidio cada 36 horas. Es decir, que el fenómeno se está incrementando. Vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Suscategui, El Miura. Feliz tarde para todos. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese equipo de producción de Siempre Venezuela. Carlos Suscategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano desde el departamento de La Guajira. Situaciones adversas, situaciones que han venido desde hace más de una década, 12, 13, 14 años. Casos sindicales, movimientos sindicales, sindicatos patronales y sindicatos de obreros, los sindicatos de base, por supuesto. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en Venezuela a través de los años? ¿Parece una quimera? No, es una realidad. Desde el año 2009 al 2012 se empezaron a crear federaciones ficticias, porque eso no tiene otro nombre, ficticias, donde hoy día aún la Federación de los Trabajadores, que la quisieron revocar en el ejemplo de la CTB, que es la legal en el país, no han podido sostener la situación económica financiera de los sindicatos. Miedo, temor, terror psicológico, por supuesto, le han quitado todo. Hay un caso palpable que lo están padeciendo en este momento el grupo de sindicatos de Bimbo Venezuela, donde hoy día han sido objeto con mucho miedo de que los persigan, los encarcelen, por supuesto, los señalen antichavistas, cuando los sindicatos no tienen que ser políticos. Pero en Venezuela, a raíz de estos últimos 20 años, la mayoría de los sindicatos tienen que cargar el lema de sindicatos bolivarianos en Venezuela, de la organización tal o cual. Grave situación que ha venido padeciendo y lo denuncia formalmente Jonathan Martínez, de la gravedad donde ellos están en este momento sometidos por el patrono. Observemos. Bueno, mi nombre es Jonathan Martínez. Tengo 22 años de
Mi llamado es por todos mis compañeros de trabajo, entre esos están 2 compañeros más que tenemos niños especiales, que esta gerencia no les importó votarnos injustificadamente a nosotros sabiendo las condiciones de nuestras familias. Tenemos, como dijo mi compañero, 3 esposas de compañeros fallecidos que esta empresa simplemente no les dio la gana de atenderlas, de cancelarles lo que les corresponde. El llamado es para todos los trabajadores de las empresas privadas que eleven su voz para que no acepten estos tipos de atropellos. Hay compañeros de trabajo que fueron acosados policialmente, sacados de la agencia con policías, y hay compañeros que tienen temor de levantar su voz por ese tipo de acoso. Estamos a la orden para que quiera verificar todo lo que estamos denunciando. Tenemos pruebas, documentos, donde estamos señalando todo. No hay más nada que decir, lo están indicando certeramente, pero siempre con cierto temor. Miran a las cámaras con asombro. Es la primera vez que la empresa o sindicato de Bimbo lanza estas acusaciones. Están rompiendo el cerco de los derechos humanos de los trabajadores. La empresa, por supuesto, como una transnacional, chito, se queda calladita. Pero lo insólito del caso, o la ñapa o la guinda del helado, es que el Ministerio del Trabajo no dice nada. Se hace el Willy May, es decir, se queda calladito, porque si no les dan pao pao. Y cuando lo digo de esta manera, no es una singularidad, es una realidad. Todos los sindicatos les han quitado poco a poco todo. En el caso de Bimbo le pasó igual que el sindicato de Monaca, el sindicato de diferentes organizaciones alimenticias, que obligatoriamente bajo el contrato colectivo les entregaban un kit de comida, es decir, una cantidad tanto de harina como de productos que tuviese la empresa. En el caso de Bimbo es igual. Les están quitando el pan nuestro de cada día, les están quitando todo. No tienen HCM, no tienen absolutamente ni siquiera clínicas médicas. ¿Hacia dónde llegarán esos sindicatos? Y fuera de eso, los están despidiendo calladito. Es decir, que el Ministerio del Trabajo en Guarena se hace el Willy May. Prosiguiendo con el mismo caso, tenemos a Carlos Pérez, dirigente sindical de la planta de Guarena, que nos va a articular el tema real de lo que está sucediendo con ellos, donde le suspenden hasta el habla. Mi nombre es Carlos Pérez, soy dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Harina, el Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Industria de la Harina, que hacemos vida en Bimbo de Venezuela. En esta ocasión estamos aquí dando estas declaraciones porque en la empresa Bimbo de Venezuela se están violando nuestro derecho al trabajo, tenemos despidos injustificados, suspensiones injustificadas, violaciones a nuestras convenciones colectivas. Hacemos un llamado a las entidades nacionales, a las entidades laborales, que nos resuelvan nuestra situación, ya que todos estos procedimientos reposan en las distintas inspectorías y aún no tenemos respuesta. Reiteramos ese llamado para que se dé pronta solución a nuestras peticiones que reposan en las distintas instituciones. ¿Puede precisar cuáles son esas violaciones que están denunciando el día de hoy? Despidos injustificados sin justa causa. Tenemos un grupo de trabajadores tanto en la planta de Guarena como en las distintas agencias de ventas. Se hace el acoso laboral, se aprovecha el tema de la pandemia para suspender a los trabajadores sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de causa. Hemos estado viviendo esto ya desde hace más de 3 años, continuo, sistemático, y hay un acoso laboral a toda la masa trabajadora para que no puedan exigir. Hay un acoso laboral en la planta de Guarena, un acoso a diario, donde les están suspendiendo hasta el trabajo, horas extras, horas nocturnas, no se las cancelan. Su sueldo no llega ni siquiera a $3 al mes.
y son guardias de más de 12 horas. Es una de las pocas plantas por el proceso de harina, el proceso de la panificación industrial. ¿Qué piensa el gobierno? ¿Dejará sin el pan nuestro de cada día a toda Venezuela? Vimos una empresa que tiene todos los años en Latinoamérica, pero comenzó en el país, en Venezuela, que ha sido la punta de lanza de casi todos los países de Latinoamérica, donde estos productos iban a diferentes sectores. Muy lamentable, pero una valentía de Carlos Pérez, dirigente sindical, en denunciar la grave situación que han venido siendo sometidos los trabajadores, los obreros de la planta de Guarena. Y para toda Colombia es algo muy importante, las organizaciones médicas del país, donde están invitando a todas las mujeres a colocarse la vacuna desde los 9 años hasta los 25 años del VPH. En toda Colombia, ahí ingresan también migrantes venezolanos desplazados, retornados y una cantidad de personas que necesitan esta vacuna. Una buena adecuación del Ministerio de Salud del país para todas las mujeres hermosas de Colombia. Y con esto los dejo y observen este hermoso video de estos médicos que están haciendo una labor verdadera. Señores, nos despedimos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Y que viva la vida, porque más y más mujeres. Nosotras, tus hijas, las hijas de tus hijas. Más mujeres de todo el mundo se salvarán del cáncer de cuello uterino. Gracias a la vacuna contra el VPH. Que una vez más ha sido confirmada como segura y efectiva, con la investigación más grande y seria realizada en los 5 continentes. Vacúnate con toda seguridad contra el VPH. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y con ese reporte despedimos esta hora. Nos vamos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya regresamos. Bueno, este tema es un tema instrumental, pero en la flauta estaba nada más y nada menos que Huáscar Barradas, el mejor flautista de Venezuela en este momento, peso por peso. Y el grupo La Guachafita, y es que armaron una guachafita allí de que empezaban, no empezaban, iban, no iban, pero la disfrutamos muy bien en este inicio de la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El tema, Fiesta en el Orza. Y con Fiesta en el Orza saludamos también a nuestra audiencia en 91.5 FM Aruba Estéreo, que nos acompaña a partir de este momento, como siempre, todos los de lunes a viernes nos acompañan a esta hora para llevarles y amplificar nuestra señal al Caribe latinoamericano. Bueno, el Comando Sur de los Estados Unidos ha ratificado sus denuncias contra la dictadura de Nicolás Maduro. Participa activamente en el narcotráfico y alberga terroristas. Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro participa activamente en actividades de narcotráfico y alberga dentro de sus fronteras a grupos terroristas regionales como el ELN y la FARC. Richardson participó en una audiencia de los Comandos Norte y Sur en la que fijaron posturas sobre diversos temas, entre ellos la situación venezolana. Richardson indicó además que el país se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias, pero también en una importante amenaza a la seguridad de la región. La comandante mencionó que el Comando Sur de los Estados Unidos continúa experimentando un aumento de inestabilidad política debido a la violencia en Haití, Cuba y Venezuela. Los grupos irregulares también son una preocupación para los Estados Unidos. Richardson afirmó que la FARC y el ELN utilizan a Venezuela como refugio para realizar ataques y debilitar la estabilidad política en Colombia. La presencia de estos grupos representa una grave amenaza para las fuerzas militares de los Estados Unidos y los países aliados. Explicó que estos grupos atacan las fuerzas de seguridad, llevan a cabo asesinatos selectivos contra defensores políticos y aterrorizan a la población civil. Es la posición entonces que tiene claramente el Comando Sur de los Estados Unidos
sobre Venezuela, y fíjense que no ha cambiado para nada, a pesar de la reunión que tuvo hace algunas semanas representantes del gobierno de los Estados Unidos con autoridades venezolanas. Ellos señalan que la situación sigue igual, que hay violencia, que hay situaciones difíciles que se están presentando en territorio venezolano y que evidentemente el Comando Sur está pendiente de esta situación. Mientras cae la producción petrolera de Venezuela, a través de Petróleos de Venezuela, sube la contaminación, con resultados muy serios para el medio ambiente y para la salud de la población y de sus trabajadores. Es parte de un trabajo realizado por el enlace de Tal Cual y Conectas en una alianza para investigar este tema. En el oriente de Venezuela todos hablan de las altas montañas negras de desecho de petróleo, el coque, pero otro peligro alberga en sus entrañas el azufre que comenzó a acumularse y a formar cúmulos de polvo verde amarillento. El venteo, la quema de gas y los derrames de crudo emergen también como responsables de generar desde enfermedades respiratorias hasta plomo en la sangre. Desde el 2020 Venezuela se ha convertido en uno de los peores centros de contaminación ambiental. El 2020 y el 2021 fueron especialmente terribles en materia ambiental y Petróleos de Venezuela fue la responsable. En 9 meses ocurrieron importantes derrames petroleros que han llegado a los parques nacionales, arrecifes de coral, campos de cultivo y hasta a las casas de los habitantes de zonas cercanas. Pero también dentro de su infraestructura continúa creciendo montañas de desechos tóxicos y siguen expulsando a la atmósfera altos volúmenes de gases de sus mechurrios. Solamente en agosto y en menos de una semana varios estados del país fueron afectados por grandes fugas de crudo, 2 en Anzoátegui, en el oriente, una en Carabobo, en el centro, y otra en Falcón. Uno de ellos es considerado el mayor desastre ambiental de la historia venezolana debido al vertido de nada más ni nada menos que 22,000 barriles de crudo que se extendió 12,5 kilómetros en el mar desde la refinería del Palito, impactando 4 kilómetros de costa y 8 de los 11 cayos que componen el Parque Nacional Morrocoy, ubicado en el estado Falcón. En un lugar turístico lleno de manglares, arrecifes coralinos y una fauna especial y vulnerable como pelícanos, tortugas marinas y delfines. Esa es la situación entonces que se ha presentado en Venezuela en materia ambiental debido a este descuido permanente que ha tenido PDVSA con el tema de la protección del medio ambiente en Venezuela. Y bueno, ya que estamos hablando de petróleo, vamos a conversar en este momento con Douglas Pereira. Él es director corporativo en funciones de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica de Venezuela. Buenas tardes, bienvenido Douglas al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme dirigirme a mis estimados colegas jubilados y dirigirte a través de su prestigioso programa radial. Douglas, cuéntanos, ¿cómo está la situación de los pensionados y jubilados de la industria petrolera venezolana? Bueno, les comento a ustedes, mis estimados licenciados, que no es fácil la situación que nosotros desde 2012 venimos padeciendo dentro de la industria petrolera y que como jubilados que hemos dado toda una vida, toda una trayectoria laborando en la industria más importante del país, que es Petróleo de Venezuela y sus empresas filiales, pues en el tiempo que ha transcurrido, especialmente de 2014 para acá, hemos sido despojados de lo que para nosotros representaba el futuro como jubilados de la industria petrolera. ¿Por qué representaba el futuro? Porque todo lo que nosotros habíamos capitalizado en un fondo de capitalización individual como trabajadores activos, que cuando nosotros ejercíamos la función de trabajadores activos, nosotros aportábamos el 3% de nuestro salario o sueldos a nivel mensual y anual, y la empresa nos aportaba bajo un convenio que se estableció en noviembre del año de 1993, que PDVSA, a través de sus empresas filiales, decidió pues aperturar un fondo de pensiones para que nosotros garantizáramos nuestra vida a futuro y que no fuéramos una carga para el Estado venezolano y tampoco para la empresa Petróleos de Venezuela.
ese fondo de pensiones garantizaba pues el futuro en largo plazo, dependiendo el tiempo de vida pues que nos pudiera conceder el Señor en esta tierra, pues, y que en ese sentido nosotros deberíamos recibir una gran suma de dinero, ¿verdad? Producto de los intereses que generaba el capital del fondo, que en su mayoría en la moneda internacional dólar. Hasta los momentos lo que hemos recibido son pequeñas porciones de una gran cantidad de dinero que nos adeuda en estos momentos el Ejecutivo Nacional y nos adeuda Petróleos de Venezuela, porque Petróleos de Venezuela, por decisiones unilaterales, sin consultar a los jubilados como verdaderos dueños de ese capital, de ese fondo, decidieron modificar los estatutos, ¿verdad? El 14 de noviembre del 2014, perdón, del 2014. Y en vista de eso, pues, Petróleo de Venezuela ha venido utilizando nuestros recursos para hacer otras actividades que no es lo que realmente estaba estipulado para garantizar nuestra vida futura como jubilados y sobrevivientes de este país a través de Petróleo de Venezuela y sus empresas filiales. Ahora bien, Douglas, según te entiendo, el gobierno se robó el fondo prácticamente. Nosotros no podemos decir que se lo robó, sino que de manera írrita o de manera irresponsable utilizó nuestro dinero para hacer o gestionar cualquier acción que tenga que ver con las políticas del Estado, políticas populistas, y que no era darle el sentido real para lo que fuera creado, porque hasta de 2005 para acá, el extinto presidente Hugo Rafael Chávez Frías empezó a meterle mano a ese fondo cuando le ordenó o dio instrucciones al antiguo presidente de Petróleo de Venezuela y ministro de Energía y Petróleo, en aquel entonces, Rafael Ramírez Carreño, cuando empezaron a meterle mano pues, a esos recursos que eran bastante y todavía siguen siendo bastantes recursos, porque en estos momentos Petróleo de Venezuela ha decidido invertirlo en pagaré, y esos pagarés han generado una serie de intereses, una serie de ganancias que debe ser distribuido de manera por igual a cada jubilado y cada sobreviviente, porque el sobreviviente pasa a recibir los beneficios que da el jubilado cuando fallece. Pero la deuda es grande, porque fíjense que hasta el año 2020, hasta el año pasado, 2021, se habían invertido 2.707 millones de dólares al 9.5 anual, que eso generaba una gran cantidad de dinero, ganancias para garantizar la reserva actuarial, para garantizar lo que es el futuro de pagos en ajuste de pensiones y en ajuste de bonos únicos. Cuestión esta que no ha sucedido, porque la industria lo que ha venido pagándonos algunos intereses basados en petro. Y eso no es lo que dicen o establecían los estatutos como tal, los estatutos de APJ-PDB, los estatutos del Fondo de Pensión. Y en tal sentido nosotros hemos venido realizando infinidades de acciones de calle a través de documentos. Hemos ido a todos los organismos nacionales e internacionales solicitando al Ejecutivo Nacional y a Petróleo de Venezuela que nos devuelvan el fondo, pues, porque ese fondo es nuestro, para eso lo contribuimos nosotros, para garantizar un futuro mejor y promisor al lado de nuestros seres queridos. Pero lamentablemente no hemos podido lograr nada. Douglas, voy a poner un caso hipotético. Yo, trabajador jubilado y pensionado, necesito recursos para poder hacer una operación urgente en mi caso. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Se le niegan los recursos a los trabajadores? En ese caso, la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela, ellos son los que toman la potestad de decidir la distribución de los dineros, de tomar la decisión de distribuir los recursos y la ganancia que genera a través de intereses el fondo a los jubilados y sobrevivientes, acreedores beneficiarios de ese dinero. Pero a la hora de la chiquita, cuando un jubilado o un sobreviviente, en este caso, necesita para realizarse estudios médicos, realizarse cualquier operación, intervención quirúrgica, lamentablemente el fondo no responde para eso. Y existe una cláusula dentro de la Convención Colectiva Petrolera que amparaba pues también no solamente a los trabajadores activos y familiares, sino también a los jubilados, que es la cláusula 42 de la Convención Colectiva. Lamentablemente esa cláusula también ha sido demejorada en el tiempo porque ha habido complicidad entre la federación, que es la responsable, la Federación de Trabajadores de la Industria Petrolera y Petroquímica, que es la responsable
de vigilar el fiel cumplimiento de esas cláusulas que están emparadas en la convención colectiva. Y en base a eso, la calidad de vida de nosotros jubilados y sobrevivientes, así como los trabajadores activos, se ha perdido en el tiempo, precisamente por falta de recursos, porque esos recursos han sido desviados para utilizarlo en otras cosas, como les decía anteriormente, políticas populares del mismo Ejecutivo Nacional, y no es para retribuírselo a los trabajadores jubilados y sobrevivientes precisamente por el hecho, porque si nosotros pudiéramos necesitar de que nos facilitaran un dinero para cubrir cualquier necesidad, bien sea médica o bien sea de mejorar la calidad de vida de nuestros hogares, no nos lo hacen, sino que es a criterio de la industria la distribución de esos intereses, y no lo que no distribuye no es lo que realmente nos debe hacer llegar a cada uno de nosotros como como beneficiarios, porque somos más de 32.000 jubilados a nivel nacional. Douglas, pero no es insólito que un fondo que fue construido con recursos de los trabajadores activos y que pensaron luego a ser jubilados y pensionados de esta institución de la industria petrolera, no es insólito que sea el gobierno a través de la administración de PDVSA el que decida qué es lo que se debe hacer o qué no se debe hacer con ese fondo. Es insólito y tú lo estás diciendo, porque es lamentable que cuando nosotros le exigimos a PJPD, a la administradora del fondo de pensiones, que tiene su junta directiva, esta a su vez le solicita a PDVSA los recursos para que sean aprobados y ser distribuidos de manera por igual o de manera equitativa en el universo de los jubilados y sobrevivientes que somos beneficiarios de esos fondos, tengan que someterse a consulta al Ejecutivo Nacional, precisamente porque lo decía, el Ejecutivo Nacional agarró parte de ese dinero, lo utilizó en SEME, lo utilizó en CanTV, lo utilizó en varios organismos del Estado. Y de ahí las informaciones que tenemos nosotros de manera extraoficial, es que de ahí también sale el mayor número de bonos de la patria que se le hace llegar a los diferentes ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Pero no se distribuyen de manera como debe ser y como está pautado en los estatutos de la misma asociación APJPDB. Entonces, Douglas, es insólito. Ustedes han hecho ya una serie de acciones de calle, protestas, manifestaciones, han hecho público y notorio este tema. ¿Qué nos queda a futuro? ¿Qué próximas acciones va a realizar este sector para reclamar sus derechos debidamente consolidados? Bueno, en lo que va de un año, se han realizado, después de lo que nosotros bautizamos bastonazos, que realizábamos a nivel nacional y frente a las instalaciones de PDVSA La Campiña, especialmente allá en Caracas, como empresa, como parte matriz, nosotros hemos realizado una serie de manifestaciones, toma de las instalaciones, cierre de calle, como presionando a la empresa a ponerse al día con nosotros. Y llegan nada más pues a establecer compromisos diciendo de que pequeños compromisos para sacarnos del paso, diciendo de que ahorita la empresa está en crisis económica, que no hay recursos, que el Estado tampoco tiene recursos y que tenemos que conformarnos con lo poquito que ellos nos puedan dar. Cuestión esto que es insólito y que no puede ser, porque los derechos de los trabajadores, sean activos o jubilados, están consagrados en el artículo 89 de la Constitución y que lamentablemente el Estado se haya apropiado de manera indebida de un recurso que es nuestro, que es precisamente en mutuo acuerdo con las empresas del Estado, la empresa matriz Petróleo de Venezuela y sus empresas filiales, aquel entonces Maraven, Corpoven, Meneven y Lagoven, se establecieron esos compromisos y lamentablemente no se han cumplido a cabalidad. Y nosotros seguimos organizando. Lo más importante de esto es llamar la atención. Yo hago un llamado de unidad, de solidaridad, de respeto mutuo entre nosotros jubilados y sobrevivientes, porque nos hemos, hasta la industria y el mismo Estado nos ha llevado a dividirnos nosotros y nos ha debilitado, y precisamente por eso nosotros no hemos logrado los objetivos de recuperar un beneficio tan importante que nos pueda a nosotros ayudar en los últimos años de vida que Dios nos pueda conceder, pero lamentablemente ha sido así. Cuando yo veo las imágenes de las protestas de los trabajadores, de los jubilados de PDVSA, de la industria petrolera, frente a La Campiña, imágenes de agresión y violencia por parte del Estado en contra de personas de la tercera edad, yo no siento sino indignación, y me parece increíble cómo el Estado, a través de PDVSA, haya manejado un fondo que por ley no se puede manejar de esta manera. Por ley, por todas las leyes que hay en Venezuela, usted no le puede meter mano a un fondo de jubilados, porque eso es un dinero sagrado dentro de cualquier organismo público.
Bajo esa visión, bajo ese criterio, ¿qué crees que puede haber de soluciones a mediano y a corto plazo en relación a este tema? Yo lo único que les puedo hablar a ustedes con sinceridad y a todos mis colegas jubilados y sobrevivientes que me escuchan, es que mientras este gobierno, mientras el régimen esté allí utilizando nuestros recursos, lamentablemente, y tengo que decirlo así, que aunque muchos no les gusta que uno les diga la verdad, que le diga la realidad, no vamos a poder lograr rescatar el fondo como tal. Y si vamos desunidos, mucho más todavía. Lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional es violar el artículo 80 de la Constitución, el irrespeto a las personas de la tercera edad, como lo dices tú. Y la gran mayoría de los beneficiarios, ¿verdad?, de este fondo, estamos por encima de los 75 años en adelante. Aquellos trabajadores jubilados o trabajadores activos que se están cogiendo recientemente al plan de jubilación que lo establece la cláusula 21 de la Convención Colectiva, están pasando también esa grave situación, porque los estatutos establecen que después de un año, por normativa, después de un año de haberse acogido al plan de jubilación, el fondo que capitalizaba cada quien, a ese fondo de capitalización individual, tiene que pasar al fondo general. Y ahí de eso se capitaliza y generan intereses, generan ganancias y tiene que ser distribuido como tal. Pero en este momento, en vista de la grave crisis económica que está viviendo el país, el alto costo de la vida, la incidencia de la inflación que es galopante, ese dinero que nosotros estamos recibiendo se ha quedado corto, no nos alcanza para nada, porque 4 petros, eso no ayuda a nada, no ayuda en nada. Y como está la situación hoy en día en este país, más todavía. Pero lo que es más sensato, lo que nosotros tenemos que pensar, es que si nos unimos esfuerzos, aunque hayamos asistido a varios organismos competentes que tengan que ver con la defensa de los derechos patrimoniales, de los derechos constitucionales y legales de la clase trabajadora, especialmente nosotros los jubilados y sobrevivientes, aunque ese fondo también es de los trabajadores activos jubilados, porque cuando ellos se cogen al plan de jubilación, ya cuando ellos, como se lo decía ahorita, van a recibir intereses, van a recibir las ganancias que genera dicho fondo y dicho capital. Pero será bastante difícil si no unimos esfuerzos, no nos respetamos entre nosotros mismos y seguimos cayendo en las trampas que el mismo Ejecutivo Nacional le direcciona a Petróleos de Venezuela para que nosotros en este sentido pues sigamos esta grave y delicada situación a lo que nos han llevado. Bueno, muchas gracias, Douglas. Douglas Pereira, director corporativo en funciones de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica de Venezuela. Con él hemos conversado sobre el tema de la situación de jubilados y pensionados de estas empresas. Muchas gracias, Douglas, por haber participado. Muchas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de dirigirme a través de su espacio radial a mis colegas jubilados y sobrevivientes, a los cuales llamamos unidad y respeto, que eso es lo que nos puede ayudar para avanzar. Saludos y gracias. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Ha llegado el momento de irnos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso nuevamente aquí con el programa como siempre. Bueno, y el tema era Presagio, un tema clásico de la música venezolana, pero en esta oportunidad versionado por el Pollo Brito, que le ha puesto un ritmo ahí bien salsero, bien sabroso, y nos permite así iniciar el último bloque de Venezuela siempre Venezuela en la tarde de hoy, y como siempre lo hacemos con más información. Y el opositor José Ricardo Salazar, del grupo que lidera al presidente encargado Juan Guaidó, denunció el día de hoy que la estatal de la Corporación Venezolana de Guyanas se encuentra totalmente por el suelo y genera pérdidas para Venezuela, ya que no está produciendo. La CGB está formada por un conglomerado de empresas de recursos mineros, forestales y del sector eléctrico, entre otros. Salazar ha afirmado que generaba altos dividendos para el país con la producción de 23 millones de toneladas de minerales de hierro, más de 4.300.000 toneladas de acero líquido, aunque no precisó en qué época se refería ni cuántos años han pasado desde ese entonces. Todo ese crecimiento y el impulso que se hizo desde la CBG permitió que estas empresas le aportaran al fisco nacional más de 10 millones de dólares anuales, representando así en ese momento más del 20% de las exportaciones no petroleras, de esas que eran las que consideraban la búsqueda de las nuevas alternativas de la economía a nivel de petróleo. Esto pues es lo que ha ratificado. El exdiputado también sostuvo que la destrucción de estas empresas es total porque no se produce un gramo de acero líquido, tampoco de mineral de hierro, ni de ningún tipo de aluminio. Hay una cosa importante en relación a esto,
y es que las empresas básicas de Guayana fueron el segundo proveedor de recursos detrás de la industria petrolera de Venezuela durante mucho tiempo. Empresas que fueron construidas de una manera inteligente y que permitían secuenciar toda la producción hasta llegar a la producción de aluminio, y aluminio de primera calidad que era exportado a diversas partes del mundo. No solamente aluminio, oro, briquetas, todo lo que usted pueda pensar en materia minera a través de estas empresas básicas. Así que, en serio, el chavismo metió sus manos y acabó con las industrias básicas de Venezuela, industrias que daban empleo y que generaban una muy buena cantidad de recursos al Estado venezolano. Y representantes del magisterio han denunciado que en el Estado Mérida no están dadas las condiciones para el retorno a esas clases presenciales, ya que las infraestructuras y las instituciones están totalmente destrozadas y no disponen de ningún tipo de insumos de limpieza, pero además la situación económica de los docentes es totalmente caótica. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Máximo Briceño, ha puntualizado que los baños de las instituciones deben estar en óptimas condiciones, con agua para lavarse las manos, con el jabón correspondiente, y que los muchachos puedan ir sin ningún problema a realizar sus necesidades. Briceño también dijo que el Ejecutivo Nacional quiere suprimir las cláusulas del contrato colectivo, como las establecidas por las especializaciones, maestrías y además los doctorados. También rechazó que la jerarquía del docente ha sido totalmente afectada porque el magisterio ha pedido beneficios conquistados desde hace años. Tienen que haber un incremento real en ese tabulador salarial que permita a los docentes quedar reivindicados, no solo con el salario mínimo, es lo que ha venido manifestando. Bueno, y la inseguridad se enquista en las instituciones de salud pública. Este es un trabajo preparado por el portal informativo El Pitazo en conjunto con otros medios de comunicación digital. Y señala que la Federación Médica Venezolana indica que la red hospitalaria de Venezuela está integrada por 301 centros de salud y ellos tienen un cierre técnico de 80% debido a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, falta de equipos, implementos de trabajo, vigilancia, electricidad y agua. Pero aunque eso parezca muy grave, es más grave lo que está ocurriendo en cuanto a robos en los centros de salud, que son cada vez más numerosos, suceden a plena luz del día y ni los que vigilan se salvan. Robaron el departamento de vigilancia de un hospital, picaron las cámaras de seguridad que estaban en el estacionamiento en la entrada, asegura Luis Gómez, trabajador de un hospital. Desde el año 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas creó una división denominada División de Investigación de Delitos contra la Salud Pública. Entre otras de sus funciones estaría el asesoramiento a los centros asistenciales para mejorar la seguridad. Sin embargo, estos hospitales no presentaron ninguna mejora y se observó que no había presencia de funcionarios policiales pertenecientes a esta unidad. Los centros de salud están incrementándose los delitos contra no solamente la propiedad, sino contra personas. Hay terror en los hospitales porque se han generado robos, atracos, violaciones y situaciones complicadas para el personal de la salud, lo que agrega un elemento más a la ya grave crisis que presenta el sector en Venezuela. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y salimos a la calle a conocer cómo están los ánimos con respecto a lo que será el encuentro Colombia-Venezuela, que se va a realizar allá en nuestro país, en Guayana, donde muchas expectativas se conocen. Recuerden que es necesario que Colombia gane para ir al Mundial de Qatar. Sin embargo, han habido ofertas como la que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, quien ha ofrecido un premio doble para los jugadores venezolanos si logran derrotar a Colombia. Pero también queremos conocer las impresiones de nuestros hermanos venezolanos y colombianos. Recordemos que
Estamos acá en Arauca, donde solo nos une el río Arauca, y en este momento vamos a conocer algunas de las impresiones de nuestros hermanos. ¿Me dice su nombre? Wilker Veda. Wilker, ¿a quién vas tú en este encuentro? Bueno, Oliver, buenas tardes, mano. Qué placer estar nuevamente, ¿no?, con ustedes. Saludos a los muchachos de la cámara, saludos a todos ustedes, saludos a los periodistas. La cosa va a estar, pues, hoy no apta para los que están enfermos. Para cardíaco. Hoy no va a estar apto, va a estar un juego bastante fuerte. Venezuela no tiene nada que buscar, ¿no? Ya está eliminado, pero sí va a tratar de dañarle el camino a Qatar a Colombia. Wilker, tú tienes las dos nacionalidades, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ahora, ¿a quién tú vas? ¿A Colombia o Venezuela? Me gustaría que Venezuela sacara las garras, y aprovechando que está allí Peckerman, es director técnico de la Selección Colombia, y que, bueno, va a dar lo mejor allí en Venezuela, conoce la Selección Colombia y va a hacerle la vida imposible a Colombia hoy. ¿Y tú vas a Venezuela? A Venezuela, sí, señor. ¿Qué crees tú que va a ocurrir allí? Pues que Venezuela gane 1-0. 1-0. ¿Y por qué tan poquito? La cosa va a estar un poco fuerte, va a estar bastante fuerte, no va a estar fácil. Bueno, Wilker, gracias. Bueno, mis amigos, seguimos conociendo más de nuestros hermanos colombianos. Vamos a seguir buscando más opiniones. Por aquí tenemos un paisano. ¿Me dice su nombre? Mi nombre es Iván Camilo Marín y soy colombiano. Y pues como soy colombiano, pues obviamente le doy a mi país, a Colombia, que gana hoy 2-1. 2-1. La historia ha dicho que los encuentros para Colombia en Venezuela son bastante difíciles. ¿Qué piensas tú de eso? Claro, pues sí, porque pues siempre Colombia casi nunca ha sido capaz de ganar a Venezuela en Venezuela, porque aquí ya en Colombia ya es otro cuento, ¿no? Ya aquí estando en casa se sienten más confiados y todo. Pero como digo, eso hoy vamos a ganar con toda. ¿Tú crees que la oferta que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a los jugadores venezolanos puede intimidar a los colombianos? No, porque pues eso es una oferta que le hizo a los del país de él, y Colombia no se deja intimidar de ningún otro equipo. Eso sí, vamos con toda hoy a ganar. Bueno, agradecido. Gracias. Bueno, me despido, un cordial saludo. Bueno, mis amigos, nosotros vamos a continuar buscando más opiniones de nuestros hermanos colombianos y venezolanos en esta zona de frontera, donde hoy están un poco divididas las opiniones con respecto a este evento tan importante, tan trascendente en el deporte, tanto de Colombia como de Venezuela. Amigos, y nosotros seguimos conociendo más acerca de las expectativas que tienen nuestros hermanos en esta zona de frontera. Recordemos que este encuentro es crucial. Nos acercamos, mi hermano, vestido ya con su camisa del equipo de Colombia. Bienvenido, gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Nos dice su nombre? Luis Alcides Muñoz. Luis Alcides, ¿tú de qué parte eres? ¿De acá, de Arauca? Arauca. Araucano. Ahora, ¿qué expectativas tienes con respecto al encuentro Colombia-Venezuela? No, nada, vamos a ganar. A ganar, Colombia a ganar. ¿Tú crees que va a ser fácil o estará un partido bastante difícil para la selección colombiana? Va a estar difícil, pero hay que echar para adelante, vamos a ganar. Sacar adelante. ¿Cómo va a estar el marcador? 2 Colombia. 2-0. ¿Esperas tú que con este triunfo sí Colombia logre pasar al Mundial Qatar 2024? Bueno, puede que sí, vamos a esperar, esa es la fe. ¿Y con cuál jugador de Colombia tú te identificas que esperarías que marcara el gol? Lucho Díaz. O los goles, ¿no? Lucho Díaz. Bueno, agradecido. Ajá. Bueno, pues. Bueno, mis amigos, es la opinión de algunos hermanos colombianos y venezolanos ante la expectativa de este juego que, por decirlo lo menos, va a parar a Venezuela y a Colombia, a esta zona de frontera donde el fútbol es uno de los deportes preferidos de los hermanos colombianos. Bueno, mis amigos, más opiniones. Por acá tenemos otro paisano. ¿Me dice su nombre? Carlos. Carlos, ¿le vas a qué equipo? Colombia, claramente. ¿Tú eres colombiano? Lógico. ¿Y qué opinas tú que hace algunos tiempos que Colombia no gana en terreno venezolano? ¿Piensas tú que esta vez sí va a tener la oportunidad de ganar?
Pues con el respeto que se merece Venezuela, pues tiene un buen técnico. Un técnico que conoce muy bien la selección Colombia. Pero también Colombia está nuevamente a su nivel futbolístico y creo que pues con el respeto sí podemos ganar allá en Venezuela. ¿Qué significaría para ustedes el triunfo de Colombia? La mitad del tiquete para Qatar, para el Mundial. ¿Y cómo va a estar ese marcador? Yo le colocaría máximo 2-0. ¿Y cuál es tu jugador preferido de la selección? Luis Díaz, por la humildad. Humilde, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, agradecido por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes. Y a ver el juego, ¿no? Lógico. Bueno, mis amigos, la opinión de Carlos también, colombiano, que por supuesto le va a su equipo de Colombia. Mis amigos, y en este recorrido nos fuimos con el deporte también a conocer cuáles son las inquietudes de nuestros hermanos colombianos y venezolanos con respecto a lo que será este encuentro futbolístico. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y el Oliver Luyano se ha tirado una investigación allá en el mercado araucano sobre la situación del partido y casi todos hablan de 2-1, 2-0, o sea, no pasan de 2. O sea, que va a ser un partido algo complicado para Colombia desde la perspectiva de los colombianos, ¿no? Habrá que ver. Alex, aquí están cantando vino tinto. Vamos a esperar que los hechos nos den la razón y mañana pues veremos, ¿no? Mañana veremos. Mañana ven los resultados. Y así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. La vino.